Gracias, señor presidente. Quiero ser pacífico y templado en la exposición que voy a hacer, breve si es posible, y comenzar recordando que en gran duración del siglo XIX, el gran jurista Rudolf von Jhering dijo que un derecho que no se realiza no es un derecho. Un derecho que no se efectúa es una burla al derecho. Y eso es lo que muchas veces presenciamos, por desgracia. Hoy en día, el derecho público actual, generalizándose en el mundo, establece dos principios. Un principio de progresividad, es decir, de avance, y otro principio de no regresividad, es decir, de no retroceso, de no ir hacia atrás. Esto es importante porque se ha citado mucho el Tratado de Viena. El Tratado de Viena, que la Argentina lo aprobó en 1972, es un tratado genérico, amplio, de líneas generales, pero es un tratado más para ser tenido en cuenta por los diversos países que componen el universo. Ese Tratado de Viena no tiene en la Argentina un reconocimiento supraconstitucional, ni mucho menos. Es, como todo tratado, un tratado que tiene mayor jerarquía que las leyes, pero que no tiene ni igual ni superior jerarquía que la Constitución. Esto es una verdad consabida y nadie la ha podido ni pretende modificar al respecto. Presenciamos hoy en día un fenómeno interesante. En las próximas semanas y meses, la mayor parte de los países de la Unión Europea, digo la mayor parte porque solo quedan uno o dos fuera de la Unión Europea, y lo del Brexit inglés mejor lo olvidemos en este momento porque es de incierto resultado, pero tanto los de Europa del Norte, noreuropeos, los de Europa del Sur, los del Oeste y los del Este, que después de la caída de la Unión Soviética se fueron incorporando a la Unión Europea, van a celebrar elecciones directas, elecciones por los pueblos respectivos, incluso con una amplitud tan grande que los ciudadanos de alguno de esos países pueden votar en otro de esos países. Hasta ese extremo se ha llegado en la generalidad tendiente a ¿qué? No a una casualidad, sino al propósito de lograr una integración unificadora de los pueblos que en definitiva componen la Unión Europea. Esta situación que estoy señalando va unida al hecho de que al mismo tiempo no tienen inconveniente en celebrar días más o días menos elecciones consecutivas en algunos de los países. Italia lo va a hacer próximamente y casi va a coincidir con la elección para la Unión Europea. Es decir, que estamos en un mundo de plena integración y de además un mundo en el cual la generalización del pensamiento humano se va extendiendo cada vez más. En el caso de algunos países que no quiero entrar a recordar en este momento, daría la impresión que hay cancilleres que no tienen buenos consejeros legales o que no están debidamente asesorados por las consejerías legales y que no tienen presente lo que estamos señalando y que es un valor entendido. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, cuando una Constitución dice que se pueden sancionar tratados que respondan al derecho público interno de ese país, eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, está señalando que hay que ver qué dice el derecho público interno. Tenemos algunas normas, por ejemplo en mi país, en las cuales en el inciso 24 del artículo 75, los derechos humanos que están consagrados en tratados internacionales tienen una jerarquía constitucional, es decir, tienen la misma jerarquía constitucional como la pueden tener nuevos tratados de derechos humanos más avanzados o más futuros que se lleguen a incorporar por una mayoría especial, muy calificada, pero tienen esa jerarquía constitucional. Por otra parte, también tenemos normas que dicen
que los tratados de integración tienen también una jerarquía que es superior a la de los tratados comunes y que requieren para cualquier modificación una mayoría calificada, que quiere decir una mayoría reforzada, mayor que la que comúnmente se requiere. Y por último, y como si fuera poco, también hay otra norma que señala que todo cambio del régimen electoral, del sistema electoral y de los principios electorales requiere una mayoría calificada, una mayoría especial, que no se puede hacer por una simple mayoría común y actual. ¿Qué quiere decir todo esto que acabo de señalar y que no es con un afán de erudición, sino simplemente para poner de resalto que si queremos de alguna manera respetar los principios propios de un Estado de Derecho, tenemos que hacer lo que señalaba muy bien en Atenas, en un famoso Congreso de Derecho Comparado, que el logro más grande del siglo pasado fue llegar a la adquisición y el reconocimiento de que lo superior es el Estado de Derecho. Por lo tanto, si se quiere modificar algo, hay que modificarlo según lo que establecen las normas del derecho público interno. Y esas modificaciones requieren mayorías calificadas. Las pueden tener los congresos, senadores y diputados, pero debe ser efectuada de esa manera y no simplemente por el quehacer de los cancilleres. Nada más, señor presidente.